El cuerpo mecánico cuántico. Para un escéptico, esta proposición sonará puramente subjetiva, pero dentro de nuestras células se producen constantemente acontecimientos cuánticos que desafían al tiempo lineal. La inteligencia del ADN opera simultáneamente en el pasado, en el presente y en el futuro. Del pasado toma el plano de la vida, aplicando al presente solo la más ínfima parte de la información necesaria para el funcionamiento celular, quizás una milmillonésima parte de su base total de datos, y reserva para el futuro la información que aplicará dentro de muchos años. La doble hélice es el depósito cuántico de tu futuro. Allí está el tiempo comprimido y encerrado hasta que haga falta. En el momento en que fuiste concebido, tus genes obtuvieron el control de toda una vida de acontecimientos que se desplegarían en secuencia exacta. Por ejemplo, tus manos emergieron en el vientre como amorfos grumos de células al comienzo. Después, como bultos nudosos que se convirtieron en aletas parecidas a las del pez. Pies anfibios, zarpas animales y, finalmente, en manos humanas. Esos grumos, bultos, aletas, pies y zarpas aún están presentes como datos archivados en tus genes, al igual que las manos de tu infancia, tu niñez, la edad adulta y la ancianidad. En el plano cuántico vives todas esas edades al mismo tiempo. Como los seres humanos somos tanto físicos como cuánticos, vivimos existencias multidimensionales. En este momento estás en dos lugares al mismo tiempo. Uno es el mundo visible y sensorial, donde tu cuerpo se ve sujeto a todas las fuerzas de la naturaleza de allí fuera. El viento te irrita la piel, el sol la quema, en invierno morirás congelado si no tuvieras techo. En invierno morirías congelado si no tuvieras techo. El ataque de gérmenes y virus hace que tus células enfermen, pero también ocupas el mundo cuántico, donde todo eso cambia. Si te sumerges en la bañera, tu conciencia no se moja. Las limitaciones de la vida física tienen mucha menos importancia en el mundo cuántico. Con frecuencia, ninguna. El frío del invierno no te entumece los recuerdos. El calor de una noche de canícula no hace que sudes en tus sueños. Reúne todos los acontecimientos cuánticos que hay en tus células. La suma total es tu cuerpo mecánico cuántico que opera según su propia fisiología invisible. Tu cuerpo mecánico cuántico es conciencia en movimiento y parte del eterno campo de conciencia que existe en la fuente de la creación. La inteligencia que hay dentro de nosotros irradia como luz, cruzando la frontera entre el mundo cuántico y el mundo físico, unificando a ambos en un constante diálogo subatómico. Tu cuerpo físico y tu cuerpo mecánico cuántico merecen por igual el nombre de hogar. Son como universos paralelos entre los cuales viajas sin siquiera pensarlo. Cuerpo físico, una escultura anatómica fija. Yo se ve a sí mismo, hecho de células, tejidos y órganos, limitado en el tiempo y el universo, impulsado por procesos bioquímicos, ingestión, respiración, digestión, etc. Cuerpo cuántico, un río de inteligencia se renueva constantemente. Yo se ve a sí mismo, hecho de invisibles impulsos de inteligencia, ilimitado en el tiempo y el espacio, impulsado por pensamientos, deseos, recuerdos, etc. Según todas las apariencias, el cuerpo físico ocupa unos cuantos decímetros cúbicos de espacio. Sirve de frágil sistema de mantenimiento vital durante 7 u 8 décadas. Después de las cuales debe ser descartado. El cuerpo mecánico cuántico, por el contrario, no ocupa ningún espacio bien definido y jamás se desgasta.
¿Qué tamaño de envase necesitarías para el sueño que tuviste anoche o para tu deseo de ser amado? Aunque todo el material genético de una persona cabría fácilmente en una cuchara de té, lo más importante de los genes, su inteligencia, no ocupa espacio físico. En el plano del cuerpo mecánico cuántico, todo aspecto de una experiencia se reduce a un punto que está más allá del mundo tridimensional. La fotografía de una novia nos brinda un registro literal de su aspecto. Una cinta grabada puede captar su voz, pero estos son muy toscos fragmentos de la experiencia. A menos que la novia conserve algunos recuerdos, la textura de su traje y el sabor del pastel parecen perdidos para siempre. Pero en el espacio cuántico todo está allí al mismo tiempo. Mediante el simple acto de recordar, la recién casada puede recobrar un mundo completo. Por algún milagro, cualquier otra experiencia que haya tenido se teñirá con ese nuevo agregado a su memoria. El hecho de estar casada se convierte en parte de la visión que su cerebro tiene de toda su vida desde ese momento en adelante. Las imágenes grabadas en tu cuerpo mecánico cuántico son tan complejas como lo eres tú. En pocas palabras, esas imágenes son tú. Llevas a la vida las imágenes que tienes acumuladas, fabricando tu propia versión del tiempo y en el proceso programas el tipo de cuerpo requerido por tu versión del tiempo. Permíteme dar un ejemplo concreto del modo en que esto funciona. En su fascinante libro de casos psiquiátricos, Love's Executioner, El verdugo del amor, Irving Yalom relata la historia de Betty, una soltera de 27 años, que recurrió a él en busca de terapia. Betty fue, desde el comienzo, un caso muy difícil. De modales ásperos, altanera y quejosa, recitaba una constante letanía de quejas, asegurando que nadie la quería ni la aceptaba. Trabajaba en relaciones públicas para una gran tienda e incluía en su diatriba cada desdén que recibía de los clientes, jefes y compañeros de trabajo. Al escucharla, a Yalom le llamó la atención un hecho extraño. En su incansable descripción de angustias, Betty nunca mencionaba algo tan obvio como su peso. Aunque apenas medía 1,55 m de estatura, Betty pesaba 113 kilos. Sabía, como todo el mundo, que su aspecto era inquietante, pero había convertido toda su existencia en un complicado juego para disimular ese hecho. El no mencionarlo era un escudo de silencio que cubría el dolor más profundo, al que no podía enfrentarse. Yalom comprendió que para Betty sería demasiado difícil ocuparse de su obesidad sin ajustar primero las cuentas con su problema psicológico. Pasó meses enteros tratando de atravesar sus defensas y, con el correr del tiempo, éstas comenzaron a disolverse. Un día, Betty le anunció dramáticamente que iba a bajar de peso. Trazó un plan de ataque notablemente disciplinado y bien organizado. Con gran seriedad se lanzó a una dieta, se incorporó a un grupo de apoyo y evitó religiosamente cualquier tentación de darse una comilona. Se inscribió en una sesión semanal de bailes tradicionales e instaló una bicicleta fija frente a su televisor. A medida que los kilos iban desapareciendo rápidamente, Yalom hizo una observación notable. Al bajar de peso, Betty comenzó a tener sueños vívidos y súbitos recuerdos de incidentes dolorosos de su pasado. Los traumas subyacentes que Yalom apenas había podido desterrar en la terapia iban desapareciendo junto con la grasa. Betty comenzó a experimentar pronunciados cambios de humor que al principio parecían fortuitos. Luego, Yalom comprendió que seguían un patrón coherente. La mujer estaba reviviendo diversos traumas que había sufrido cuando pesaba determinados kilos. Según descubrió Betty, había engordado a ritmo estable e ininterrumpido desde los 15 años. Por ejemplo, cuando pesaba 95 kilos, a los 21 años, decidió mudarse a Nueva York. Se había criado en una finca tejana, pequeña y pobre, hija única atada a una depresiva madre viuda. El día en que la dieta la llevó de nuevo a los 95 kilos, Betty tuvo un vívido recuerdo de lo mucho que le había costado abandonar el hogar. Literalmente, el tiempo estaba encerrado en ella, fundido en sus células. De ese modo, el descenso desde los 113 kilos
la llevó hacia atrás en el tiempo, en espiral, a través de los sucesos emocionalmente cargados de su vida. La mudanza de Texas a Nueva York, 95 kilos. Su graduación universitaria, 86. Su decisión de abandonar el curso de ingreso en medicina y el sueño de descubrir la cura para el cáncer que había matado a su padre, 81 kilos. Su soledad en la graduación de la escuela secundaria, la envidia al ver a otras con sus padres, su incapacidad de conseguir un acompañante para el baile de promoción, 75 kilos. El diploma de ciclo básico y lo mucho que había echado de menos a su padre en esa graduación, 70 kilos. Yalom se entusiasmó al ver lo tangible y vivo que podía ser un recuerdo. ¡Qué prueba maravillosa del reino de lo inconsciente! El cuerpo de Betty recordaba lo que su mente había olvidado mucho tiempo atrás. Yo iría aún más lejos, diciendo que su cuerpo era, en sí, una especie de mente, un depósito de recuerdos que habían tomado forma física en células de grasa. Yo iría aún más lejos, diciendo que su cuerpo era, en sí, una especie de mente, un depósito de recuerdos que habían tomado forma física en células de grasa. La experiencia de Betty se había convertido en Betty. En vez de metabolizar solo hamburguesas, pizzas y batidos de leche, había metabolizado todas las emociones, tristes anhelos, esperanzas frustradas, amargas desilusiones asociadas con cada bocado de comida. Bajar de peso fue su modo de liberarse del pasado. A medida que el viejo cuerpo desaparecía, se creaba una nueva Betty. Ganó rápidamente un conocimiento psicológico de sí misma. Redescubrió deseos profundamente sepultados y derramó lágrimas por sufrimientos que había ocultado de sí misma muchos años. Comenzaban a emerger los contornos de su cuerpo. Primero una cintura, luego pechos, un mentón, pómulos. Con su nueva silueta, Betty halló coraje para aventurarse en la vida social. Su obesidad la había convertido en una descastada desde el principio de su adolescencia. Por fin tuvo su primera cita con un hombre. Sus compañeros de oficina se sentían atraídos hacia ella, que ya no los ahuyentaba con su armadura defensiva. Al final, la metamorfosis no triunfó del todo. El hecho más traumático de su vida había ocurrido justo antes de su adolescencia, cuando el padre sufrió una larga y lenta muerte debida a un cáncer. Por entonces, ella pesaba 68 kilos, peso que no había logrado nunca más. Cuando llegó a los 70, su dieta se convirtió en una lucha sombría. Su cuerpo se negaba a desprenderse de un solo gramo más pese a todo, y sus recuerdos se tornaron más difíciles de enfrentar. Pronto nos encontramos dedicando sesiones enteras a hablar de su padre. Había llegado el momento de desenterrarlo todo. La sumergí en las reminiscencias, alentándola a expresar todo cuanto pudiera recordar de su enfermedad, la muerte, el aspecto que tenía en el hospital la última vez que ella lo vio, los detalles del funeral, la ropa que ella se puso, el discurso del sacerdote, los que asistieron. Sentía la pérdida más que nunca. Por un período de 2 semanas lloró casi continuamente. Esos momentos fueron muy difíciles, tanto para el médico como para su paciente. Asediada por pesadillas sobre la muerte de su padre, Betty dijo que moría 3 veces por noche. Yalom sentía una intensa culpa por arrastrarla a una época en la que no solo había perdido al padre, sino también su sueño de felicidad. Betty se resistía a descubrir ningún otro sentimiento oculto. Quedó claro que su mente no podía cruzar ese último umbral demasiado amenazador. Tampoco su cuerpo. Eran demasiados los pesares y las esperanzas frustradas que se habían convertido en Betty. Por esa época abandonó tanto la dieta como la terapia. La barrera de los 70 kilos se mantuvo, corporizando la pérdida de un padre que jamás retornaría a ella. Yalom lamentó que la suya fuera solo una curación parcial, pero también tuvo que admitir su alivio. La prueba los había conmovido profundamente a ambos. Al igual que Betty, todos nos convertimos en nuestro pasado, pero también tenemos el poder de revertir ese proceso, de liberar el tiempo petrificado y desprendernos de recuerdos acumulados que ya no son útiles y nos impiden ser felices. Haces y deshaces constantemente tu cuerpo en el plano cuántico. Es necesario hablar de deshacer, porque no toda la vida es creación.
Es preciso revisar las experiencias viejas y repetidas a medida que surgen otras nuevas. A veces una persona se siente obligada a tratar de destruir todo el cuerpo de experiencias que ha creado con el correr de los años. Con frecuencia, quienes cambian súbitamente de trabajo o se lanzan al divorcio sin provocación, están motivados por la incapacidad de revisar su mundo interior. Quizá proyectan la culpa hacia afuera, hacia un empleo inadecuado o una esposa que no aman. Sin embargo, lo que en verdad se torna intolerable es la experiencia interiorizada. Dentro de esa persona se han acumulado recuerdos tóxicos hasta tal punto que situaciones perfectamente neutrales, como encontrarse con el jefe junto al surtidor de agua helada o ver a la esposa cuando se lava los dientes, despiertan emociones negativas profundamente asentadas. La huida es un intento de aliviar estas emociones, pero la táctica rara vez da resultado, porque aquello de lo que deseamos huir se ha convertido en parte de nosotros mismos.